Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los alumnos del doctorado en educación. Bienvenidos a la segunda sesión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es el de marco político y regulador del cambio tecnológico en el campo de la educación. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y a manera de introducción, vamos a recordar cuáles son los propósitos de esta asignatura y que dan pie al objetivo de la sesión del día de hoy. Habíamos comentado que el propósito de esta materia es proporcionar a los estudiantes del doctorado en educación una comprensión profunda de la política y la gestión del cambio tecnológico en el contexto educativo. La intención es que logren desarrollar habilidades para tanto analizar como evaluar políticas relacionadas con la integración de la tecnología en el campo educativo y también adquirir conocimientos prácticos sobre cómo gestionar los procesos de cambio tecnológico de manera efectiva en las diversas instituciones educativas. Con este, digamos, preámbulo, podemos establecer que el objetivo de esta segunda sesión es entonces analizar y comprender el marco político y regulador del cambio tecnológico en la educación. La intención es reconocer la importancia de las políticas y regulaciones en este ámbito y también tener la capacidad de identificar las mejores prácticas y pues recomendaciones para impulsar de manera efectiva y ética el uso de la tecnología en la educación. Entonces, este es el objetivo central y a partir de él es que en la sesión que tenemos este día vamos a abordar en primera instancia el contexto del cambio tecnológico en la educación. Posteriormente vamos a abordar el marco político del cambio tecnológico en la educación. Posteriormente, las regulaciones que en el contexto nacional e internacional se han implementado en el cambio tecnológico de la educación y vamos a examinar unos referentes nacionales muy específicos para finalmente concluir. Antes de iniciar, es importante, digamos, retomar parte de las conclusiones que se abordaron en la primera sesión. Esa primera sesión se enfocó en pues, brindar una introducción al concepto del cambio tecnológico y sus efectos en el campo de la educación. Una de las primeras conclusiones a las que se llegó es que el cambio tecnológico está teniendo un profundo impacto en la educación. Así, digamos, esto se puede comprender a partir del auge de las nuevas tecnologías, como pues los nuevos dispositivos móviles, la computación en la nube, la inteligencia artificial y los efectos que está teniendo en la actualidad sobre la manera en la que los estudiantes aprenden y los maestros enseñan. Una segunda conclusión versa sobre los efectos del cambio tecnológico en la educación y cómo es que han sido, pues, de alguna manera, tanto positivos como negativos. Por un lado, la tecnología puede ayudar a mejorar el acceso a la educación, ampliar el brindar este servicio por parte de privados o por parte del Estado, también personalizar el aprendizaje y la mejora de la colaboración y la comunicación entre alumnos o entre profesor y alumno. Y por otro lado, pues también la tecnología ha conducido a que se amplíe la brecha digital derivado de los contextos o de los divergentes contextos socioculturales y la sobrecarga de información e incluso prácticas de ciberacoso. Una tercera conclusión va orientada al futuro de la educación, la cual está determinada por el cambio tecnológico. Es decir, conforme van apareciendo nuevas tecnologías, tanto de manera, digamos, física como hardware y también como programas informáticos o software, pues los educadores necesitan estar preparados para adaptarse y adaptar sus métodos de enseñanza y planes de estudio para garantizar que los estudiantes estén preparados para los desafíos que va a presentar pues lo que resta de este siglo XXI. Entonces, a partir de estas conclusiones, me gustaría partir con este cuestionamiento. ¿Cuál es el contexto del cambio tecnológico en la educación? De manera muy rápida podemos establecer que la evolución tecnológica pues, ha tenido históricamente impactos en la sociedad
y específicamente en el campo de la educación, ¿no? Podemos remitirnos al año 5000 antes de Cristo, en el cual pues se inventa la escritura. Esto, digamos, este lenguaje a partir de un medio escrito permite la preservación y transmisión de conocimientos a través de generaciones y que perdurarían durante pues décadas y siglos. Posteriormente, ya hacia, digamos, siglo XV, en 1450, la invención de la imprenta tuvo pues un gran efecto. Por ejemplo, hace que los libros sean producidos de manera masiva e industrializada y también pues eso los hace asequibles y muy accesibles para la sociedad, lo que conduce a una mayor difusión de la educación. Posteriormente tenemos, por ejemplo, el caso de 1870, en el cual se inventa el teléfono. Esto también tuvo un impacto significativo en la manera en la cual se llevaban a cabo comunicaciones a larga distancia y hacía posible también que los estudiantes aprendieran de expertos, pues, de todo el mundo. 1890 se inventa la película, en este sentido, pues había un formato, un respaldo que podía proporcionar una nueva forma para que estudiantes aprendieran sobre historia, ciencias y otras materias, es decir, un registro fotográfico. Ya para el siglo XX, a principios, 1920, con la invención de la radio, era posible considerar que los estudiantes pues aprendieran sobre eventos actuales y otros temas alrededor del mundo, ¿no? Esto, digamos, superaba las barreras geográficas y territoriales. Hacia mediados del siglo XX, 1946, se construye la primera computadora, pues digamos, electrónica, y pues esto tuvo también un impacto significativo, ¿no? Algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con la irrupción de la inteligencia artificial. Pero bueno, en este caso, este artilugio, las computadoras permitían el almacenamiento y manipulación de grandes cantidades de datos, lo que también podía emplearse en su momento para grandes experiencias o crear experiencias, perdón, de aprendizaje interactivo. Es decir, esto hay que también contextualizarlo porque hacia la década de los 50, 60, pues la interconectividad que se generó entre estas computadoras pues tenían un fin principalmente pues de investigación pues científica en el ámbito militar. Y pues no fue hasta 1970 que, digamos, ya surge una computadora de características, pues, relativamente portátiles o personal, en este caso, y hace posible que los estudiantes accedan a recursos educativos, ya sea en casa, pues quienes tenían esta posibilidad, o dentro de una institución educativa. Hacia la década de los 80 se inventa, digamos, el Internet, se hace masivo el acceso y por lo tanto había, digamos, posibilidad de acceder a recursos de información y educativos, ¿no? Esto, digamos, hacia la década de los 90 se amplía mucho más el acceso a Internet y también contribuye a que los estudiantes tengan, pues, mucho mayor recursos de información y conocimiento. Para el año 2000, el auge de los dispositivos móviles también pues, genera un impacto sustancial. En este caso, hace que ese acceso al conocimiento y a la información que está en Internet pues, pueda hacerse desde cualquier lugar, ¿no? Hay una posibilidad de acceder de manera remota a estos recursos. Y pues recientemente el auge de las redes sociales, a partir de la primera década del siglo XXI, pues también permite que los estudiantes y profesores y otros actores involucrados en el campo educativo puedan interconectarse más allá de nuevamente de la situación geográfica para pues aprender y también colaborar. Y finalmente, recientemente la digitalización intensiva derivada de los efectos de la pandemia del COVID-19 obligó a las escuelas a modificar su modalidad de impartición de cursos, ¿no? De una modalidad presencial a una modalidad a distancia o en línea. Y pues también esto aceleró un proceso de adopción tecnológica que si bien ya se había dado desde principios del siglo XX, este proceso de digitalización, pues se catalizó y se hizo mucho más intensivo a partir de esta pandemia. Entonces, como podemos observar, pues hay tres ideas centrales en esta revisión, digamos, histórica de los efectos del cambio tecnológico en la sociedad y particularmente en el campo de la educación. Por un lado, podemos señalar que la evolución tecnológica ha creado en las últimas décadas
ha crecido exponencialmente, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de que los modelos, los programas, incluso las habilidades de directivos y docentes en el campo educativo sean mucho más dinámicas y flexibles para adaptarse a ese cambio exponencial que se está dando en la tecnología. Así también el avance tecnológico ha transformado el ámbito educativo, cambiando los métodos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Hasta hace algunos años, pues no era muy viable o factible el emplear recursos digitales para impartir una asignatura y el día de hoy, pues parece que es como un común denominador. Y una tercera idea es que la integración de las tecnologías como dispositivos móviles, plataformas en línea y acceso a Internet también ha abierto nuevas oportunidades a la educación, ¿no? Y pues incluso muestra de ellos es esta interacción que estoy teniendo yo como docente con pues una serie de alumnos a partir de, digamos, una plataforma de videos, ¿no? Esto permite que independientemente de dónde me localice yo o ustedes, o el momento incluso en el cual consultemos este material, pues es posible la transmisión de esta información y de este conocimiento. También podemos señalar que la tecnología ha sido una plataforma que ya se señalaba para superar barreras geográficas y socioeconómicas. En este sentido, el impacto ha sido muy positivo, permitiendo que se amplíe y se masifique el acceso y tiene un impacto en la inclusión. Aunque esto es, digamos, relativo, porque depende mucho del contexto sociocultural del que estemos hablando. Porque a lo que voy es de que esto también ha presentado una serie de problemáticas y desafíos que están relacionados con la equidad, por ejemplo, la privacidad y la seguridad de la información. Y bueno, en este sentido, los marcos políticos o normativos y reguladores pues cobran gran relevancia porque son justamente el instrumento que permite y garantiza el uso adecuado de estas tecnologías en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, con esta breve revisión podemos darle un sentido y pues importancia al marco político en el contexto del cambio tecnológico en la educación. También podemos, digamos, ejemplificarlo, ¿no? En este caso, algunas de las tecnologías más utilizadas en el ámbito educativo en los últimos años han sido, por ejemplo, los LMS, ¿no? Que estas no son otra cosa más que plataformas que ayudan a crear y gestionar cursos en línea, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, plataformas como Google Classroom o Moodle o Canvas o Blackboard y que permiten de manera muy eficiente y con recursos de gestión muy óptimos, pues llevar a cabo una administración, pues también calificar resultados o actividades y establecer una comunicación muy particular con los alumnos a partir de estas plataformas. Estos sistemas pues ofrecen una serie de beneficios, ¿no? Comunicación efectiva, una transparencia en la retroalimentación, generar un registro y un rastreo de los datos de cada interacción en la plataforma. Se pueden incorporar recursos didácticos o de administración educativa, de gestión educativa. También permiten el aprendizaje a distancia, tener una mayor organización de toda la matrícula de estudiantes, también incorporar materiales de apoyo para cada asignatura y, bueno, también tener un control centralizado de la materia o de la plataforma, perdón. Otro ejemplo son los libros electrónicos, ¿no? Hasta hace algunos años, pues era impensable y era tal vez un lujo, ¿no? Para quien, pues, iba a un plantel educativo con un dispositivo móvil, una tablet, una computadora portátil, una laptop, y bueno, digamos, el acceso que ha tenido masivo la sociedad a estos insumos tecnológicos, pues también ha permitido recurrir y sustituir gradualmente el libro, el libro de papel como un recurso, un apoyo para la educación. Y en este caso, a partir de versiones digitales para, digamos, leerse de manera mucho más ágil. Obviamente con las ventajas que ello conlleva, ¿no? Por ejemplo, hacer búsquedas mucho más ágiles y eficientes, hacer notas, consultar en tiempo real, digamos, algún dato o actualizar algunas cifras, etcétera, ¿no? Entonces, es otro ejemplo.
Un tercer referente, pues, es, por ejemplo, los impactos de la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, en las ciencias médicas o en la ingeniería o en la arquitectura, pues estas tecnologías inmersivas permiten generar experiencias de aprendizaje mucho más realistas, que digamos que en el mediano plazo pueden ser de bajo costo, ¿no? Porque sustituye pues todo el material y el equipamiento que se requeriría físicamente por pues simplemente recursos virtuales, ¿no? Diseños tridimensionales para generar este entorno virtual y también obtener información digital al momento de interactuar, ¿no? Es decir, esto también ha tenido una serie de ventajas sustanciales en estos procesos de aprendizaje. Y bueno, otro ejemplo es esto que también en los últimos años se ha promovido como la gamificación, ¿no? Derivado del vocablo game en inglés, y que no es otra cosa más que tratar de utilizar recursos, digamos, de juegos en contextos no lúdicos, principalmente educativos, ¿no? Esto está orientado para que el proceso del aprendizaje sea mucho más atractivo, divertido, y también enganche a los alumnos a partir, digamos, de la adquisición de ciertos, digamos, cierto capital, ¿no? Ya sean puntos, insignias, distintivos, y que pues genere pues, una sana competencia entre los alumnos y también de una recompensa, ¿no? Para llevar a cabo esta gamificación, obviamente, pues puede y debería estar apoyado en recursos tecnológicos, ¿no? A partir del empleo de ejercicios en una plataforma digital, en alguna página de internet, etcétera. Otro caso es, y ya lo mencionamos en esta revisión histórica, pues el impacto de las redes sociales, ¿no? Actualmente, este tipo de medios se pueden emplear para conectar estudiantes con temas e intereses comunes, también docentes, y también proporcionar y difundir de manera masiva recursos educativos, ¿no? Que muchas veces pueden ser un apoyo para, pues sí, digamos, las asignaturas que de manera formal llevan a cabo los estudiantes. Esto también permite una colaboración mucho más intensiva y amplia para intercambiar ideas, ¿no? Y bueno, los ejemplos, pues ustedes los conocerán muy bien: Facebook, Twitter, YouTube, e incluso algunas redes sociales de corte mucho más académico, ¿no? Academia, Research, Discover, en la cual permite, digamos, a un nivel ya medio superior o superior, universitario, poder consultar recursos mucho más rigurosos, ¿no? En su elaboración. También otro caso que también está impactando hoy en día es la computación en la nube, y que va un poco asociado al tema de las redes sociales. De manera particular, esta tecnología de la computación en la nube, pues permite a los usuarios, docentes, directivos, administrativos, discentes, a acceder y almacenar datos a través de aplicaciones que están alojadas en Internet. Esto es muy, muy útil porque en su momento, pues permite alojar y eventualmente acceder a recursos educativos desde cualquier lugar y tener una actualización en tiempo real. Esto también hace mucho más eficiente el trabajo colaborativo. Entonces, aquí podemos observar una serie de beneficios, pero también de desafíos respecto al cambio tecnológico y su impacto en la educación. Por un lado, tenemos beneficios, ¿no? Entre ellos están el aprendizaje personalizado, la colaboración, como ya lo particularizábamos en estos últimos dos ejemplos, el acceso a la información actualizada en tiempo real, de manera pues muy ágil. También genera un compromiso, ¿no? El caso de la gamificación, que de alguna manera genera un vínculo muy sólido entre el alumno, el profesor y el resto de los compañeros. Y también la parte de la rentabilidad, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita, en el caso de la realidad aumentada, la realidad virtual, que si bien en muchas de estas tecnologías la primera inversión que se hace sobre esos recursos suele ser costosa, en el mediano plazo es posible amortizar y empezar a generar cierta rentabilidad respecto a los recursos tecnológicos aplicados a la educación. Pero en contraparte tenemos los desafíos, ¿no? Uno de ellos
es el del acceso, ¿no? No se puede asumir que en todos los estratos sociales, económicos, pues se va a tener disposición y capacidad económica para poder adquirir y hacer uso de estos recursos, ¿no? Lo cual pues motiva, alimenta e intensifica esta brecha educativa, ¿no? A partir del acceso a los recursos tecnológicos. Otro desafío es la capacitación, ¿no? La capacitación no nada más va en función a, pues, orientar a los alumnos al uso de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, sino también generar una capacitación incluso de mayor nivel por parte de administrativos y especialmente de docentes, ¿no? Para que realmente se puedan explotar las capacidades de estas tecnologías. Otro desafío mucho más técnico, pero pues que no está, digamos, exento de que se presenten situaciones en el ámbito educativo, es el de la ciberseguridad, ¿no? Eh, Hoy en día, en cualquier situación, no nada más, digamos, en aplicaciones que pues están ligadas con aspectos, por ejemplo, bancarios o con información sensible, sino, digamos, con la simple interacción que tenemos en el ciberespacio, pues puede estar, digamos, vulnerable y expuesta nuestra identidad, nuestros datos, nuestra privacidad, y por lo tanto, la ciberseguridad no es un tema menor, ¿no? Muchos de estos casos, pues, están asociados, por ejemplo, a la adquisición y, pues, actualización de licencias de antivirus, de sistemas físicos para evitar la vulneración de sistemas informáticos, etcétera, ¿no? Es sin duda un desafío no menor. Un cuarto desafío es la distracción que estos recursos también pues, pueden generar. Si bien, por un lado, en los últimos años se ha hablado de este concepto de la infoxicación, con el cual pues, se plantea que el exceso de información y la facilidad con la que se puede acceder puede generar, pues no nada más confusión e incluso pues, engaño a partir de las fake news, sino también esa incapacidad para detectar y filtrar pues información y pues sí, contenidos de calidad. En este sentido, la distracción va por ese lado, pero también por la facilidad con la que podemos hoy en día, pues, interactuar en cualquier momento con cualquier persona, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, estas series de prácticas de interacción social, cuando se está tal vez en una asignatura, cuando se está en un evento, pues son distractores, ¿no? Que merman el proceso de aprendizaje. Y finalmente la sobredependencia, ¿no? También el hecho de que se confíe, digamos, mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje en recursos tecnológicos puede derivar eventualmente en una sobredependencia. Y así, en el momento en el que se carezca tal vez de luz, de acceso a Internet o de un sistema en particular, pues no va a haber esa resiliencia para, pues digamos, continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin ese recurso, ¿no? Entonces es importante considerar ese desafío. Y bueno, para concluir esta primera parte, he de mencionar que los beneficios del cambio tecnológico en la educación, pues suelen ser un poco mayores que los desafíos, ¿no? Por, digamos, la diversidad de, sí, de oportunidades y el potencial que, pues, día a día está ofreciendo. También, bueno, no podemos soslayar los desafíos y obviamente tener planes de acción para abordarlos. Entonces, aquí cerramos mencionando que el uso adecuado de la tecnología puede mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes, ¿no? A cualquier nivel. Y bueno, esto nos da, digamos, un panorama, pues, digamos, amplio para entonces plantearnos cuál es el marco político del cambio tecnológico en la educación, ¿no? Cómo es que, pues, las normas, la parte de política, pues, está vinculado con algo, pues, técnico y, pues, de naturaleza educativa. Entonces, aquí es importante señalar que el marco político y regulador del cambio tecnológico en la educación no es otra cosa más que el establecimiento de normas, de políticas y de directrices, ¿no? Que van a fijar un marco, un espectro de acción
tanto de los actores involucrados en el proceso educativo como de la potencial aplicación de los recursos tecnológicos, ¿no? En este sentido, el objetivo específico es regular y promover el uso de la tecnología en la educación, pero debe de ser de manera planificada. De otra manera, pues creo que los desafíos que se mencionaron anteriormente se pueden amplificar y de desafío pueden derivar ya en una amenaza para pues, la estabilidad de pues, un actor o una institución en el ámbito educativo. Entonces, el marco político del cambio tecnológico aplicada a la educación se centra en aspectos. Uno de ellos puede ser la infraestructura tecnológica, otra puede ser la formación y capacitación docente y también, por ejemplo, la protección de datos, ¿no? Estos son tres aspectos que pueden ser abordados o que, digamos, en la generalidad se observa en la normativa hoy en día. También busca garantizar la equidad en el acceso a los recursos tecnológicos y la implementación inclusiva y segura de las tecnologías educativas, ¿no? Es decir, hay una serie también de organismos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones transnacionales que tratan, digamos, de promover estos dos elementos, ¿no? La equidad y la inclusión. Y aparte de la seguridad, obviamente. Y una tercera idea asociada al marco político y sus alcances, pues está en la consideración de derechos, también de obligaciones y de necesidades de estudiantes, de profesores y de otros actores que están íntimamente involucrados en el proceso educativo. Incluso esto puede considerar, por ejemplo, eh, pues, aspectos administrativos, ¿no? O de gestión educativa. Ahora bien, vamos a tratar de identificar algunos referentes. Uno de ellos, por ejemplo, deriva de Naciones Unidas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Es decir, esta, digamos, política global, pues está orientada en el ámbito educativo, a buscar una educación de calidad inclusiva y equitativa, ¿no? Aquí podemos ver los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados a cumplir hacia el 2030 y tienen la intención de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ¿no? Y en este, digamos, objetivo muy particular, la tecnología tiene una gran importancia. También, pues, reconoce las Naciones Unidas a partir de este programa el potencial transformador de la tecnología, ¿no? No lo tienen, digamos, en una condición marginal o secundaria, sino es central, porque el proceso del cambio tecnológico, pues, digamos, se ha dado, se está dando y se va a continuar dando en los próximos años. Y como ya mencioné, ese proceso de evolución, pues, es exponencial, lo cual requiere que se tenga presente en todo momento este potencial transformador de cada tecnología que va, pues, apareciendo día con día. Las Naciones Unidas, a partir de estos objetivos, hacen un llamado a pues, todos los países a desarrollar políticas y regulaciones que apoyen, promuevan y fomenten el uso de la tecnología de manera inclusiva y equitativa en la educación, ¿no? Eso lo mencionábamos ahorita en la diapositiva anterior. Un segundo referente es el marco Saber ICT del Banco Mundial. De hecho, aquí vemos la portada de este documento que fue formulado en 2016, sigue vigente, y tiene como función ofrecer una serie de herramientas y recursos para desarrollar políticas de tecnología educativa. Y de alguna manera este marco abarca o contempla diversos elementos asociados al cambio tecnológico. Uno de ellos es la visión y planificación sobre este tema, las características de infraestructura de de las tecnologías de información y comunicación, también las habilidades y competencias de los docentes, recursos de aprendizaje, también, digamos, sistemas para la gestión de los recursos tecnológicos, así como su monitoreo, evaluación y también los tres, digamos, valores que no se pueden perder de vista, en este caso la equidad, la inclusión y la seguridad, ¿no? Entonces, este es un segundo referente y que también ha impactado, digamos, para que surjan otros planteamientos, ¿no? En este caso, en la parte de la derecha, vemos
un referente a partir de la UNESCO, ¿no? Y cómo es, digamos, una guía para el desarrollo de competencias en las tecnologías de la información y la comunicación en los alumnos. Entonces, tanto el marco del saber ICT del Banco Mundial como esta guía de la UNESCO, pues tienen como fin orientar el desarrollo e implementación de políticas efectivas en los países en materia de tecnología educativa. También todo esto va en función de mejorar la calidad y la equidad de la educación mediante el uso de la tecnología, ¿no? Que es, digamos, algo que vamos a observar de manera recurrente. También, bueno, de manera específica en el caso de la UNESCO, podemos observar esta recomendación de 2019 sobre los recursos educativos abiertos, ¿no? Una de sus funciones es fomentar el acceso universal a la información mediante material de aprendizaje abierto de calidad. Eh, en otras palabras, da una serie de directrices para el empleo efectivo de recursos educativos de acceso libre y licencias abiertas, ¿no? Que digamos que es también un campo que muchas instituciones, independientemente de sus recursos económicos, pueden explotar de manera muy efectiva. Entonces, a partir de estas recomendaciones, la UNESCO invita a los países a que también desarrollen programas, políticas y regulaciones que respalden el uso de este tipo de recursos educativos abiertos, ¿no? Para la educación. Y que puede ser una alternativa para aquellos países que no tienen ese, pues sí, ese respaldo financiero. Y finalmente, un último ejemplo, podemos observarlo en el Plan de Acción de Educación Digital de la Comisión Europea. Su objetivo específico es transformar la educación en Europa mediante el uso de tecnologías digitales. Aquí en la imagen de abajo podemos observar su última actualización en la cual se plantea este plan de acción de 2021 hasta 2027, ¿no? Tratando de generar las condiciones para que la educación responda a las características de la era digital. Este plan incluye una serie de iniciativas de política pública, como el desarrollo de un marco europeo para competencias digitales y el apoyo de recursos educativos abiertos, ¿no? Este es algo muy distintivo de este plan de acción. Y su objetivo, ya lo pueden ustedes observar, que es promover el aprendizaje permanente para adquirir estas competencias digitales y, por otro lado, mejorar de manera progresiva esas habilidades en el contexto europeo y que eventualmente, más allá del entorno educativo, pues serán fundamentales para un buen desempeño laboral y profesional. Ahora bien, siendo muy específicos sobre los objetivos de los marcos políticos o de política pública, vamos a mencionar algunos de ellos. Uno puede ser asegurar el acceso a la tecnología y habilidades para todos los estudiantes, independientemente de su estrato social o económico. Un segundo objetivo podría ser apoyar el desarrollo de contenido educativo de calidad y gratuito. Incluso ustedes también lo sabrán que hay muchas empresas privadas transnacionales que pues tienen programas o tienen versiones de acceso mucho más económico o incluso libre para estudiantes, ¿no? O personas que pueden acreditar su condición de estudiante, ¿no? Es parte de ese compromiso que se está ampliando. Otro objetivo es que estos marcos permitan utilizar la tecnología para mejorar resultados en el aprendizaje, también obviamente en la enseñanza, y se pueda, digamos, influir positivamente a partir de la personalización de la instrucción. Otro objetivo es proteger a los alumnos de riesgos en línea como el ciberacoso, ¿no? Es decir, a partir de pues, la implementación de recursos tecnológicos a nivel básico, primaria, secundaria, pues obviamente hay un proceso de alfabetización digital y que eventualmente permitirá a los estudiantes distinguir este tipo de prácticas e incluso saber cómo actuar, ¿no? Cómo denunciar, puesto que pues no es algo digamos, dista mucho de una conducta que podemos recibir o percibir de manera física, ¿no? En este caso estamos hablando del entorno virtual. Y un último objetivo, pues, es enfocado en promover la equidad e inclusión educativa mediante el uso de la tecnología, ¿no? Este también es un objetivo muy claro.
Las políticas implementadas para promover el cambio tecnológico en la educación también digamos que es como otra derivación, ¿no? Si bien por un lado veíamos que este marco político era para regular ya una vez la implementación de la tecnología, hay otras políticas que están orientadas a promoverlo, ¿no? A que aquellas instituciones que no lo han logrado, pues obviamente vean las posibilidades, pues una serie de directrices, de apoyos que permitan adaptarse a los procesos de cambio tecnológico. En este sentido, hay países que tienen ya políticas y regulaciones nacionales sobre el uso de la tecnología en la educación y muchos de estos documentos también derivan de iniciativas de organizaciones internacionales, ¿no? En este caso, en la derecha podemos observar este documento de 2022, relativamente reciente, de la UNESCO y de UNICEF, que plantean una serie de políticas digitales en educación en América Latina, ¿no? Es un buen documento para identificar tendencias emergentes y perspectivas de futuro y a las cuales pues se deben de alinear pues los países. De otra manera pues que se quedarán fuera de estos procesos y la brecha eh, digamos entre países puede ser muy amplia en un futuro. Estas políticas se centran en temas como el acceso a la tecnología, la capacitación docente y el desarrollo de contenido educativo, ¿no? A todos los niveles. También fomenta el rápido desarrollo de nuevas tecnologías y también pone, digamos, un énfasis en cómo estos desarrollos tecnológicos acelerados, pues son un desafío para la vigencia y la aplicación de los marcos regulatorios y pues de las políticas ya existentes, ¿no? Esto requiere, digamos, de un proceso y sí, una arquitectura de procesos legislativo muy ágil y también administrativa, ¿no? A nivel de una administración pública, una entidad burocrática, para poder adaptar e incluso anticipar cambios tecnológicos que impactarán socialmente y en el campo educativo, sin duda. Otro referente, aquí lo planteo también en la imagen de la derecha, un texto que tiene un par también de años, que promueve la UNESCO sobre las nuevas tecnologías y el futuro de la educación. En este caso, en este tipo también de documentos, pues los países, se insta a los países a que revisen y actualicen periódicamente estas políticas para pues estar al día del cambio tecnológico, ¿no? Digamos que hay tres modalidades de atender este proceso de cambio tecnológico, ¿no? Por un lado está el reactivo, cuando ya te dejó atrás el cambio tecnológico. El segundo es pues el de manera activa, estar, digamos, al día en alinearse a esos cambios en los recursos tecnológicos. Y uno, digamos, preventivo o prospectivo, ¿no? En el cual se está anticipando la llegada de una nueva tecnología y por lo tanto se están generando ya las condiciones para su adopción. Y esto puede maximizar sus efectos, sus beneficios. Esto garantiza que las tecnologías también se utilicen plenamente para mejorar la educación en todos los estudiantes, ¿no? Es una medida vital. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero ya aplicados o digamos, observados en países muy específicos, ¿no? Y que son casos de éxito. Tenemos el caso de Corea del Sur, ¿no? Quien ha implementado políticas a partir de su marco Smart Education para promover el uso de la tecnología en la educación. De hecho, la UNESCO lo plantea como un referente internacional hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y como veíamos anteriormente, pues uno de sus objetivos. En este caso, esta política de educación inteligente o Smart Education busca proporcionar acceso a recursos de todo tipo, ¿no? Computadoras, tabletas, pero también programas informáticos para mejorar la infraestructura de recursos tecnológicos y particularmente del Internet en las escuelas. También digamos, en esta iniciativa, pues hay un plan de reforma de la educación docente en la cual se tiene un robusto programa para capacitar a maestros en el uso de esas tecnologías. Y por lo tanto, bueno, se ha integrado una iniciativa de recursos educativos abiertos que respalda el desarrollo y uso en las escuelas surcoreanas, ¿no? Esto que veíamos anteriormente de la UNESCO, de los recursos educativos abiertos, pues es una implementación o una adopción que está haciendo Corea del Sur
y su sector educativo de esas políticas internacionales, ¿no? Y del lado derecho podemos observar cómo desde, bueno, históricamente, ¿no? Aquí lo está planteando a nivel primaria, pero cómo desde mediados del siglo XX, pues había un enfoque, ¿no? Un enfoque en ampliar la entrada de la población o de alumnos a las instituciones educativas, pero ahora, hacia principios del siglo XX, se ha cambiado el enfoque, ¿no? Hacia una educación centrada en el estudiante, en el cual se amplíen sus capacidades y su potencial creativo, ¿no? Todo a partir del empleo de la tecnología. Y como también podemos observar en esta diapositiva, pues en la parte superior derecha vemos ahí el logo de Samsung, ¿no? Una empresa privada con gran presencia en muchos sectores en Corea, pero que más adelante hablaremos que es fundamental estas asociaciones público-privadas para poder habilitar las capacidades tecnológicas en las instituciones educativas, principalmente públicas, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos que más adelante vamos a revisar. Un segundo referente lo observamos en el caso de Estados Unidos, quienes han implementado políticas para promover el uso de la tecnología en la educación. De alguna manera ellos lo llaman la brújula del aprendizaje digital, que digamos es una plataforma que permite proporcionar recursos y orientación para desarrollar políticas efectivas de aprendizaje digital, ¿no? Entonces, digamos que esta iniciativa en Estados Unidos pues ve por un lado las desventajas y las limitaciones que potencialmente tienen el hecho de no integrar la tecnología a las interacciones sociales y obviamente a la educación, ¿no? Aquí en este gráfico de su política lo podemos observar, ¿no? Como de una situación en la cual no se emplean recursos tecnológicos, pues la interacción es pues limitada. A partir del empleo de recursos tecnológicos hay una mejor interacción y pues obviamente también no se puede soslayar que la mejor interacción nunca va a dejar de ser pues de manera personal. En el caso de Estados Unidos, la ley Every Student Succeeds, esa es, digamos, el marco político de política pública que respalda el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Esto también está asociado al Plan Nacional de Tecnología Educativa que, pues, a partir de una visión prospectiva, el gobierno federal, pues, plantea una visión sobre cómo se debe de transformar la educación a través de la tecnología en Estados Unidos, ¿no? Y esto tampoco es nuevo, así como en el caso de Corea desde mediados del siglo XX se planteaba, en el caso de Estados Unidos, pues de igual manera. 1965 estaba la ley de educación primaria o elemental y secundaria, la ESEA, y que más adelante evolucionó al acta, a la ley de ningún niño que se queda atrás, ¿no? La NCLB y posteriormente evolucionó a la ESA, Every Student Succeeds Act. Todo estudiante debe de, pues digamos, ser exitoso, ¿no? A partir de los recursos, del empleo de los recursos tecnológicos. Y otro caso también muy distintivo, muy importante, es el caso de la India, ¿no? Que pues también en los estudios de los impactos sociales y en la educación de las tecnologías, pues es un referente. India ha implementado políticas para promover el uso de la tecnología de la educación, en la educación, perdón, y esto es a partir de la Misión Nacional de Alfabetización Digital, ¿no? Que ya tiene pues varios años, data de principios del siglo XX, y en la cual se planteó el ambicioso objetivo de capacitar a 600 millones de indios en habilidades digitales básicas, ¿no? Entonces, digamos que el impacto de esta iniciativa fue muy amplio y podemos observar que dentro de los, digamos, eventos que se llevaron a cabo para materializarlo, esta iniciativa, pues fue un Foro Nacional de Tecnología Educativa que incorporó a diversos actores, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Tanto a expertos en educación, empresarios en tecnología, también especialistas técnicos en información, en informática, perdón, en manejo de programas. Y adicionalmente, pues esta iniciativa digital tuvo como objetivo convertir a India en una sociedad digitalmente empoderada y promover una economía de conocimiento. Y esto lo plantearon a partir de 9 pilares, ¿no? Primero,
el acceso a Internet en todo el territorio del país y de alta velocidad. También, bueno, hacer público el Internet a partir de un programa de acceso. También la apertura de la información, tanto, digamos, a nivel público como privado. También un programa digamos, de empleo, de autoempleo, de empleo local, digámoslo así, a partir del uso de nuevas tecnologías. También el acceso universal a teléfonos o a dispositivos móviles, que pues permitiría explotar los pilares previos. También ampliar la oferta de trabajos en tecnologías de la información. También ofrecer nuevos servicios electrónicos digamos, de entrega de productos. También un octavo pilar era el gobierno electrónico a partir de una profunda reforma y que implicó la implementación, la adopción de recursos tecnológicos. Y finalmente, como noveno pilar, la digitalización de la manufactura, ¿no? Todo esto orientada a la emisión de cero gases contaminantes, ¿no? Entonces, es un proyecto muy ambicioso, pero que ha sido pues efectivo, ¿no? Y lo ha posicionado como un referente en esta materia. Y bueno, finalmente vamos a esta parte de cuestionarnos cuál es la situación de la regulación del cambio tecnológico en la educación, ¿no? Es decir, en qué situación nos encontramos hoy en día. El desafío, digamos, los desafíos regulatorios en el cambio educativo, tecnológico educativo, pues está, digamos, dependiente del ritmo de la innovación tecnológica. Es decir, cuanto más rápido es la innovación, pues también debe de ser la regulación. De otra manera puede generar riesgos para pues diversos actores, ¿no? Estudiantes, maestros y escuelas a no estar adecuadamente alineados y supervisados respecto al empleo de estas nuevas tecnologías. En la gráfica de la derecha podemos observar cómo pues los periodos de difusión de las innovaciones cada vez es más rápido. Vemos ahí al teléfono, que fue un periodo de 50 años para que se adoptara de manera masiva, la radio, 38 años, la televisión 22, y podemos observar que hoy en día pues estamos hablando de meses, si no es que de semanas, ¿no? Ahí podemos observar las redes sociales, ¿no? Que Facebook logró una consolidación en 3 años, Instagram en 13 meses, en 19 meses, las redes 5G aproximadamente en 13 meses, las plataformas estas de acceso de bajo demanda de videos, 5 meses, y me atrevería a decir que las nuevas herramientas de inteligencia artificial, pues estamos en un lapso mucho menor a los 5 meses. Otro, digamos, de los desafíos es la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Todo esto va encaminado a proteger la información personal, la identidad también académica de los estudiantes, y también, pues esto se asocia al respeto a la propiedad intelectual, ¿no? En este caso, pues garantizar que se cumplan y se respeten patentes, derechos de autor y marcas registradas. Y que en el ámbito educativo, pues es muy ilustrativo, por ejemplo, con todos estos casos pues de plagio, por ejemplo, o pues de empleo de contenido generado por inteligencia artificial. Entonces, las tecnologías educativas deben de ser, sí, accesibles para todos los estudiantes, ¿no? Y también deben de ser una herramienta muy importante para aquellos sectores, pues, vulnerables, como alumnos con discapacidades visuales, auditivas u otro tipo de discapacidad física. En este sentido, las tecnologías tienen o deben de tener un impacto positivo y ser responsable, digamos, respecto al aprendizaje en los estudiantes. Algunos, digamos, desafíos regulatorios en el cambio tecnológico educativo, pues están en función en la medida de que las tecnologías educativas evolucionan. Ya vimos cómo estos tiempos de adopción se van reduciendo y en esta gráfica también lo podemos ilustrar, ¿no? En la parte, digamos, en el color amarillo podemos observar, pues, la evolución, digamos, del ámbito educativo y en la parte azul va el desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, siempre va un paso adelante este proceso de desarrollo tecnológico y la educación
siempre está tratando de cerrar esta brecha, ¿no? Esa flechita de doble sentido de color negro, pues es justamente, ¿no? La aspiración que la educación debe de tener de cerrar esas brechas y, digamos, emplear la tecnología con una, digamos, con una intención transformadora de la realidad. Y digamos que dentro de estas lógicas en las que interactúan la tecnología y la educación, pues los marcos de política y las regulaciones pues, son vitales, ¿no? Digamos, dentro de los impactos que, o bueno, mejor dicho, de los elementos a considerar para atender esta correspondencia entre el avance tecnológico y los ajustes en el ámbito educativo, pues está por un lado el costo, ¿no? El costo de las tecnologías, que ya lo mencionamos. También la inequidad, es decir, la brecha que existe entre los estudiantes que tienen acceso a estas tecnologías y los que no. También la falta de capacitación docente, que pues esto limita a explotar de manera adecuada estos recursos tecnológicos. También la resistencia al cambio, ¿no? Que muchas veces puede ser asociado a un tema generacional o pues simplemente un aspecto meramente social y cultural, del hecho de no adoptar y no aceptar los cambios tecnológicos. Ahora, ¿cuáles son algunas estrategias y enfoques utilizados para regular el cambio tecnológico en la educación? Bueno, pues hay diversas, ¿no? Podemos observar que hay políticas y pautas claras, es decir, cómo los gobiernos, las escuelas y otro tipo de organizaciones, pues establecen directivas, ¿no? Como una serie de guías para implementar. También esto va en función de los temas relevantes, ¿no? Ya mencionamos la privacidad de los datos, la propiedad intelectual, la accesibilidad y el uso responsable. Otro es el brindar apoyo profesional a los docentes para que estén obviamente bien capacitados en el uso de las tecnologías. Esto debe de también estar en función de pues ser muy selectivos en cuáles son las tecnologías apropiadas, cómo se van a integrar a los procesos o en la instrucción en sí y a la evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Otra estrategia es apoyar la investigación sobre el impacto de las tecnologías educativas, ¿no? Este también es un campo que se ha desarrollado en los últimos años de manera importante, porque estas investigaciones permiten informar las decisiones políticas y ayudan a los docentes a tomar decisiones mucho más informadas de cómo integrar a sus procesos de enseñanza el uso de tecnologías educativas. Eh, Otra estrategia es crear asociaciones con la industria, ¿no? Que es algo también que se mencionó previamente y que puede potenciar el desarrollo y la implementación de tecnologías en el campo educativo, ¿no? Estas asociaciones, pues, pueden, digamos, de alguna manera garantizar que las tecnologías estén alineadas a las necesidades de estudiantes y de los maestros, ¿no? Y esto puede tener también efectos muy positivos en la sociedad. Y también otra de las estrategias que no es, digamos, ninguna es excluyente de las otras, sino pueden ser acumulativas, pues es involucrar a la sociedad en general, al público, para que se abra el debate respecto a la regulación del cambio tecnológico en la educación y así desarrollar políticas y directrices mucho más incluyentes y que también atienda las necesidades de todas aquellas partes interesadas. Finalmente, con esto, digamos, empezamos a cerrar esta sesión identificando algunas implicaciones éticas y legales en el uso de las tecnologías y que son objeto de interés de las políticas y de las regulaciones sobre esta materia. Algunos de ellos ya los comentamos, vamos a verlo muy rápidamente. Por ejemplo, la privacidad, ¿no? Cómo es que se recopilan y se emplean datos personales de estudiantes, como, pues, no sé, sus nombres, sus calificaciones, incluso hasta su perfil psicométrico, ¿no? En este caso hay referentes, ¿no? Como la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, el FERPA, en algunos países o equivalentes, y que garantizan este cumplimiento ético en el uso de la tecnología. También la precisión, ¿no? Estos marcos regulatorios buscan que se asegure de que la información, el conocimiento, los recursos que empleen los alumnos, los docentes también, pues sean precisas, sean confiables, no discriminen
eh, digamos, por sus antecedentes o por sus habilidades cognitivas. También el sesgo, ¿no? El sesgo es un tema también de interés en esta materia porque las tecnologías educativas pueden estar sesgadas de diversas maneras. Incluso lo podemos ver en las últimas semanas o meses respecto al empleo de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo puede haber información, puede haber respuestas, puede haber contenidos, pues con una cierta orientación política o ideológica. En este sentido, es muy importante ser consciente de esos sesgos para regularlos, normarlos y pues mitigarlos, ¿no? Aquí del lado derecho les muestro una encuesta que se realizó en varios países de Europa y en Estados Unidos eh, y habla de qué tan preocupados, digamos, están los actores de diversos sistemas educativos respecto a los sesgos raciales que pueden observarse en las tecnologías educativas empleadas en las escuelas, ¿no? Podemos observar que, pues, en el 29%, pues, no está preocupado, un 28% de alguna manera está preocupado, digamos, poco preocupado, de color rosa, un 34% de alguna manera está preocupado y solo el 10% está muy preocupado, ¿no? Estas son respuestas de profesores, de directivos y de líderes en el ámbito educativo. Entonces, es un tema que pues, va a cobrar mucha más relevancia en los próximos meses e incluso años. Y bueno, finalmente la accesibilidad, ¿no? Las tecnologías educativas deben de ser accesibles para todos los estudiantes independientemente de sus discapacidades. Debe de ser una herramienta que permita acercarse de mejor manera a ese derecho a la educación. Y también hay aspectos legales que deben de ser consideradas en el marco de la política pública y la regulación del cambio tecnológico en la educación. Uno de ellos es los derechos de autor, ¿no? El día de hoy es muy fácil fotocopiar, escanear un libro, pero eso puede tener impactos sustanciales en los derechos de autor y en la propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, también el empleo de estas impresoras 3D, ¿no? Y poder replicar objetos físicos que eventualmente pues tienen un registro de propiedad intelectual, una patente o un registro de diseño industrial, etcétera. También tenemos el tema de la seguridad de los datos y que va muy en línea con el tema de la privacidad respecto a cómo se recopilan, se almacenan y se utilizan las grandes cantidades de datos que pues muchas plataformas pues reciben día con día sobre pues todos los usuarios, ¿no? de esas plataformas. Finalmente, ¿qué instrumentos regulan el cambio tecnológico en la educación en México? ¿No? De manera muy general voy a mencionar algunos, ¿no? Porque digamos que en México todavía falta perfeccionar y desarrollar un marco mucho más riguroso sobre la materia. Pero bueno, tenemos una base. Por ejemplo, está la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, obviamente la Ley General de Educación, donde se habla un poco del acceso a tecnologías o recursos tecnológicos para la educación. También la norma oficial mexicana 231 SE 2012, donde se establecen algunas normas técnicas para el uso de software educativo. También tenemos estos marcos de conocer, ¿no? Del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y que dentro de su catálogo tienen estándares sobre tecnologías educativas, como el de instructor de tecnologías educativas. Y bueno, en la administración pasada se tenía un programa piloto de inclusión y alfabetización digital, ¿no? Que también era una iniciativa con mucho potencial. Concluimos en primera instancia mencionando que el cambio tecnológico en la educación brinda beneficios, aunque también desafíos, ¿no? Es decir, tiene dos lados esta moneda y por lo tanto se necesita un marco político y regulador para garantizar el uso responsable de la tecnología, ¿no? Y que proteja tanto derechos de alumnos como de docentes. Conclusión número 2, los marcos políticos y reguladores a nivel global, como vimos los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Saber ICT, UNESCO, la Comisión Europea, pues todos ellos promueven el uso inclusivo y equitativo de la tecnología educativa. Buscan que el acceso, la calidad y la seguridad
pues, de esos recursos, pues, sea a partir de políticas efectivas. Y una tercera conclusión va en función de la regulación del cambio tecnológico, pues está orientado a abordar desafíos que cada vez van a ser más importantes pues en nuestra vida cotidiana, como es la privacidad, la accesibilidad, la capacitación docente y la resistencia al cambio. Por lo tanto, es importante que haya políticas claras, marcos normativos también efectivos respecto al desarrollo docente, profesional docente sobre estos recursos, también investigación sobre el impacto de las tecnologías educativas y fomentar el vínculo con la industria. Por último, la cuarta conclusión a la que llegamos es que no se pueden soslayar las implicaciones éticas y legales que van de fondo del empleo de las nuevas tecnologías en el campo educativo. La privacidad, la propiedad intelectual y la seguridad de los datos son temas cruciales. Y en México, bueno, algunas leyes federales pues se acercan a ello, ¿no? La regulación de tecnologías educativas y pues la protección de la transparencia, la protección de datos y todo esto en el campo educativo. Pues por el día de hoy es todo de mi parte. Agradezco mucho su atención y espero verlos en nuestra próxima sesión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico desde un enfoque educativo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.